Montesinos. Nos ubicamos en 1492, el descubrimiento. Llegaron los descubridores a la isla La Hispaniola. 2 viajes de los descubridores, Cristóbal Colón. De esa fecha, 1492, al 1511, sucedió mucha cosa. Entre todas esas cosas que sucedió las encomiendas, los encomenderos y un trato a los indígenas, a los que vivían allí. Sucedieron violaciones a los derechos. Así que en 1511, con los frailes dominicos, se dio el grito de Montesinos. Estos minutos que me han dado para exponer el grito de Montesinos, yo solamente quiero introducirlo porque tenemos un doctorando en Historia de la Iglesia que ha preparado, le pedimos que preparara un documento que no lo va a exponer aquí, va a dar la síntesis nada más. El padre Roberto Martínez, que le invito a pasar para que nos exponga lo que pasó ahí. He dicho lo que pasó antes del grito de Montesinos. Las encomiendas, las heridas y todo eso. El grito de Montesinos fue en 1511. Así que le dejo con el padre Roberto Martínez. 1, 2. Bien, buenas tardes para todos, hermanos, hermanas. En primer lugar, agradecer a Monseñor Osoria la oportunidad inmerecida que me da, y hoy obviamente reconocer también que está cumpliendo 8 años de ministerio, de haber ocupado la sede primada de América. Sí, fuerte el aplauso para él. Y yo sé también que todas las personas que están conectadas en las redes sociales, en la televisión, desde República Dominicana, también oran por Monseñor Osoria. Pues el grito de Montesinos. Aquí dejamos una pregunta: ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? Es con la pregunta con la que Montesinos va a iniciar todo lo que va a ser este sermón, que obviamente en este congreso se le ha llamado el grito, como para darle más peso. Pues nos vamos a basar en 3 elementos. Primero, el contexto circundante del grito de Montesinos. Después vamos a ver, ya desde una perspectiva histórica, lo que fue la redacción y la predicación del sermón. Y por último, veremos cómo este sermón ha servido para fomentar el tema de los valores, de los derechos de la persona en América y más allá de América, basta decir. Empezamos diciendo que hay una diferencia radical en lo que fue la conformación de los pueblos hispanos de América con respecto a los demás pueblos que fueron colonizados por otras potencias. En este sentido, los pueblos hispanos de América fueron construyendo su nacionalidad, la hispanidad, en torno a los valores de la justicia,
de la igualdad, los valores de la propiedad, de la seguridad y de la vida. En otros países donde no colonizó España, más bien lo que movió al desarrollo de estos pueblos fue la economía o la libertad religiosa. En América tuvimos, vamos a decir así, la oportunidad de que la influencia de la teología que vino a América fue la Baja Edad Media, y vamos a ver más adelante cómo influyó la escolástica española, como muchos le han llamado. El contexto y la realidad circundante del sermón o del grito de Montesinos. En el año de 1510, para septiembre, llegan 4 misioneros dominicos a la Española. Estos, que estaban conducidos o liderados o dirigidos, vamos a decir, por Fray Pedro de Córdoba, y allí también estaba Fray Antonio de Montesinos, Fray Domingo de Villamayor y Fray Bernardo también de Santo Domingo. Estos misioneros que vienen desde el convento de San Esteban, importante este dato de España, porque este convento está recibiendo la influencia de la Universidad de Salamanca, y para este momento se está realizando la reforma dominicana en España, y estos misioneros vienen a América con la intención de vivir más la fe, vivir más la espiritualidad, vivir más la pobreza, la cercanía, ¿verdad?, de su misión con Dios. Obviamente, al llegar a esta tierra, a la española propiamente dicho, entonces se encuentran con muchas heridas, como es el término que hemos utilizado aquí en este contexto, y hay muchas muertes, maltratos, violaciones, trabajos inhumanos. Aquí pongo una cita porque la mayoría de los datos que tenemos del sermón de Montesinos se lo debemos a Fray Bartolomé de la Casa, que es el único cronista que ha redactado y ha guardado para la posterioridad las palabras de Montesinos. Él dice que el inicio del maltrato a los indios inició cuando, a poco tiempo de la llegada, ya empieza a terminarse la comida, empieza a terminarse el vino, el ron o el alcohol que han traído, la ropa, y empieza la exacerbación de los impulsos sexuales. Por tanto, empiezan las violaciones y empiezan a quitarle las mujeres a los indígenas, y aquí empezaron unas guerras internas, obviamente desiguales. Pues los dominicos empiezan a observar esta realidad, y ellos dicen: hay que unir el derecho con el hecho. Ok, están observando porque tuvieron una misión muy arraigada en la vida de los nativos, y el hecho que están mirando es de maltrato. El hecho es que el conocimiento de la ley de Dios no le permite a ellos quedarse callados, pues entonces deciden activar su voz profética, el profetismo de la iglesia, que muchas veces se ve apagado. Deciden activar esta voz profética, y la comunidad se reúne la comunidad, y empiezan a dialogar sobre los temas que quieren que esté presente en el sermón de Montesinos. Y salió a relucir unas 5 heridas, que yo le he llamado heridas, y que Fray Pedro de Córdoba, junto con la comunidad, la definen. Hay un cautiverio paupérrimo, un crudelísimo cautiverio en la española. Esto se traduce en execrables crueldades, no hay compasión ni blandura, una tiránica injusticia, no hay piedad ni misericordia en esta tierra. Por tanto, después de analizar la realidad y de analizar el sistema de las encomiendas, como Monseñor lo acaba de realizar, entonces de mencionar, ellos toman en cuenta que ese sistema es contrario a la ley divina. Y si es contrario a la ley divina, pues todo el que cree en Dios, el que predica la paz, el que predica los valores, no es posible quedarse callado. Aquí
se decide que dentro de la comunidad redactaron el sermón y de manera colegiada lo firmaron a puño y letra, pero deciden que sea Montesinos quien predique el sermón. Y es que de los cuatro era Montesinos precisamente el más explosivo, el más colérico, el que atacaba más fuertemente los vicios, y Montesinos es el que le toca, ¿verdad?, en esta misa de Adviento, el 21 de diciembre de 1511, cuarto domingo de Adviento. Montesinos sube al púlpito y comienza con la frase de Juan el Bautista, que dice: soy la voz que clama en el desierto de esta isla. La voz que clama en el desierto de esta isla. Ahora voy a reseñar de manera sencilla las palabras, ¿verdad?, que según Padre Las Casas se han conservado de este sermón. Soy la voz que clama en el desierto de esta isla, y os digo que en el estado de vida en que vivís, todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis contra estas inocentes gentes. Decidme, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer, ni curarlos en sus enfermedades, y que de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los adoctrine y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Estos no son hombres, no tienen almas racionales, ¿no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tan profundidad de sueño, tan letárgico dormidos? El sermón de Montesinos desenmascara el pretexto de las encomiendas. Y los puntos principales a los que Montesinos ataca es precisamente la opresión del indio, que se traduce en detestables guerras, como lo menciona, a personas humanas indefensas o muy desigual en ese sentido, codicia y muerte, pérdida de vida en la búsqueda del oro, y va a concluir que los nativos tienen todos los derechos humanos de la persona. Esto es muy revolucionario en una época del siglo XVI, y vamos a ver por qué. Aquí los dominicos marcaron la ruta teológico-jurídica que dará vida a lo más acertado de las leyes de India, que ya fueron alrededor de 50 años después fueron escritas. Las leyes de India se escribieron en 1680 y fueron publicadas en el 1681, ¿verdad?, un siglo después. Y aquí, a través de estas expresiones, los dominicos, ¿verdad?, se amparan en esta teología teológico-jurídica, y amparan los derechos inherentes de la persona humana. Pues bien, Montesinos refleja con exactitud la doctrina verdadera que hunde sus raíces en los principios de Santo Tomás de Aquino. A ver, en la época en la que estamos ubicados todavía no se hablaba de derechos humanos, porque es un término que pertenece al siglo XX. Sin embargo, la reforma dominicana propuesta por la Universidad de Salamanca ya había desarrollado la filosofía tomista y la teología de Santo Tomás de Aquino. Ustedes saben que las tres grandes preguntas de la Suma Teológica, esa pregunta del hombre y su relación con Dios, con el universo, y pregunta ¿de dónde vengo?, o el hombre y su relación consigo mismo y sus actitudes, ¿quién soy? Y la tercera pregunta es el hombre abierto a la trascendencia y a la salvación,
Entonces es la pregunta: ¿hacia dónde voy? A Jesucristo el Salvador. Y todos los creados por Dios, en virtud de la creación de Dios, estamos abiertos a salvarnos. Y todos tenemos almas y debemos salvarnos, que es precisamente el corazón de este sermón de Montesinos, o el grito de Montesinos. Según las casas, el sermón los dejó a todos atónitos, a muchos como fuera de sentido, a otros algo empedernido, ¿verdad? A algunos un poco compungido, pero dice Padre La Casa, ninguno es convertido. El sermón tuvo unas implicaciones prácticas, y es precisamente todo el siglo XVI fue un siglo de mucha precariedad para los dominicos en la Española, precisamente por defender la dignidad de los indios. Poco tiempo después, el choque, ¿verdad?, de ambos poderes hizo que se relevara del poder a don Diego Colón. La reacción del rey Fernando el Católico, que fue muy negativa a los dominicos, y también el superior en España de la comunidad de los dominicos, de Loaiza, no dio crédito a las palabras de Montesinos. Por eso ellos fueron acusados de tener doctrinas nuevas. Y en el siglo XVI, que se acuse a una persona de que que porta doctrinas nuevas, se le está diciendo, está hablando mentiras, son falsedades o son herejías. Por tanto, los notables de la isla detestaban a los dominicos y usaban precisamente el texto de las donaciones pontificias. Estamos hablando de la bula interchetera de Alejandro VI de 1493. Pues también hubo implicaciones teóricas en cuanto al sermón. Y esto, que más allá de la española, por ejemplo en España, un año después se hizo una legislación que se llamaron las 35 leyes de Burgos, y un año después, 1513, las ordenanzas de Valladolid. El sermón será el elemento sintomático y simbólico por medio del cual el patronato regio regulará las relaciones del poder temporal y el poder espiritual. Será el comienzo del cristianismo liberador, dirá otro autor. El reconocimiento de la dignidad del indio y el respeto a la diversidad cultural en Amerindia. Será el inicio de la variante latina de la filosofía de la alteridad en Europa, ¿verdad? Y aquí hay que ver toda la filosofía de Manuel Levinas, Martin Buber, o los franceses Henri Bergson o Emmanuel Mounier, Jean Maritain, etc. Es como el inicio, ¿verdad? Tiene estas raíces. Un grito por la libertad de las personas. Ya vamos adelantando. Y Montesinos se pregunta: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Cuál es el derecho para crear un sistema de servidumbre aquí? Y obviamente ya les he mencionado las leyes de Burgos, que estas leyes fue como una especie de tapar el sol con un dedo, porque ciertamente abogaron por la libertad del indio, porque eran considerados vasallos de la corona, por tanto no esclavos, pero daban atribuciones a los encomenderos para que pudieran hacer con los indios lo que ellos quisieran. Entonces España siempre legisló bajo la presunción de la libertad del indio. Sin embargo, en 1530 es que el rey Carlos I elimina la esclavitud, aunque en 1534 vuelve y se reactiva la esclavitud. En este contexto entendemos también una bula del Papa Pablo III que se llamó Sublimi Deus, que fue precisamente para la defensa de la libertad del indio. Sin embargo, en las leyes nuevas de 1542, ya aquí se elimina de manera radical la servidumbre, y de manera definitiva en las leyes de India de 1680. Un grito por la igualdad. Pido perdón porque aquí dice libertad, pero es la igualdad. Y en la igualdad está la pregunta: ¿no son hombres? ¿No tienen almas racionales? Aquí tenemos que entender la relación dialéctica que se da en el choque ideológico. Por un lado está la influencia del humanismo renacentista greco-romano,
donde Oviedo, uno de los encomenderos, y Ginés de Sepúlveda, que fue un catedrático de la Sorbona y traductor de Aristóteles, se basaron precisamente en Aristóteles para defender precisamente lo que ellos buscaban, que era volver al señorialismo feudal. Si vamos un poquito atrás, la encomienda española estaba fundamentada en la encomienda medieval española, y ellos tenían en su mente el pensamiento aristotélico de que el alma racional le pertenece a los nobles. Ya en la Edad Media dice, el hombre civilizado en el burgo tiene almas racionales, pero los esclavos, a ellos no les pertenece el alma racional. Sin embargo, Montesinos, y después obviamente Bartolomé de la Casa fue un defensor, y también Francisco de Vitoria, Hugo Grocio, defendieron, basado en la teología de Tomás, en la filosofía y teología de Tomás, que las personas, en virtud de la creación de Dios, todos somos iguales. Todos somos personas, todos tenemos almas racionales. No importa que usted sea blanquito, que yo sea morenito, que haya gente grande, que yo sea pequeñito, todos somos personas. Y fue precisamente lo que defendió el sermón de Montesinos. Un grito por la propiedad. Aquí vamos a ver las preguntas. ¿Con qué autoridad habéis hecho detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? Otra vez vuelve y aparece la relación dialéctica entre la legislación española sobre los justos títulos y el derecho de propiedad, que decía: a los indígenas no se les destierra no se les quita sus tierras. El encomendero va a recibir como usufructo de la civilización, del trabajo de la evangelización, el trabajo de la mano de obra de los indígenas. Pero los encomenderos seguían con el pensamiento del señorío político, jurídico, medieval, y la bula del Papa Alejandro VI era utilizada para defender el pensamiento no de los dominicos, sino de los encomenderos. Lamentablemente, aunque esta bula después fue relativizada por el pensamiento de Francisco de Vitoria. Ya voy concluyendo, ya se acabó el tiempo. Muy bien, algunas entonces, solamente, monseñor, si usted me permite, leo la última conclusión. A ver. En América Latina sigue siendo un punto de inflexión el grito de Montesinos, y yo saco el tema de la minería, porque en ella pervive la situación de los indígenas explotados en la búsqueda del oro en América Latina, y la actitud de los colonizadores que continúan un sistema de explotación ambiental que camina con pasos firmes a la destrucción del medio ambiente, dicho sea de paso, y de manera silente a la destrucción de las personas. El medio ambiente se reinventa matando, y los fenómenos naturales es precisamente esto. Pues la situación de dependencia en que vivimos los pueblos latinoamericanos es precisamente una realidad donde debe estar presente en nosotros la actitud profética como sacerdotes y obispos y laicos en el grito de Montesinos. Pues muchísimas gracias, y también muchas gracias. Bueno, bien.